Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un programa Psicoeduca Contigo del día lunes. Hoy partimos a buena hora y nos acompaña hoy Tamara Jorquera, que es fonoaudióloga del programa Atención Temprana de Psicoeduca en Viña. Así que te doy la bienvenida, Tamara. ¿Cómo estás? Muchas gracias Hola, por muchas participar con gracias. nosotros. Muchas gracias. Aquí súper bien usted. Muy bien, gracias. Oye, hoy día vamos a Ya. hablar de la estimulación del lenguaje en los niños en esta pandemia. Al Ujú. parecer han habido hartas deficiencias en el lenguaje en los niños últimamente y en el desarrollo del lenguaje durante este periodo de pandemia que ha sido tan complicado para todos nosotros. A mí me gustaría que tú como fonoaudióloga nos des más o menos algunas luces respecto a cómo has visto tú que se ha afectado esta situación dentro de la pandemia y más o menos algunos tips que nos quieras dar como para poder ayudar a nuestros niños y poder hacer trabajo en casa, si es que es posible. Sí, lenguaje es la primera fuente de comunicación que tenemos, la comunicación humana entre las personas. Y bueno, producto de la pandemia, muchos niños, sobre todo los más pequeños, que no han podido asistir, ya sea a jardines, a la cuna, al kinder, primero básico, se ha visto retrasado el desarrollo del lenguaje producto de esta poca interacción comunicativa que han tenido los niños, ya que han estado en casa. El, el otro día me encontré con una persona en la calle conversando, me dice que tenía un hijo de 2 años y que tenía miedo, se podría decir, porque es como lo primero que tienen los padres, de que su niño pudiese tener autismo. Yo le decía, le empecé a preguntar cosas, si su hijo lo miraba, si interactuaba con él, los primeros signos de alerta. Y él me decía, sí, mi hijo hace todas esas cosas, pero no habla. Y yo le dije, espera un poco, cálmate, baja la ansiedad. Tiene 2 años tu hijo y llevamos más de un año en pandemia. O sea, más de un año en que tu hijo ha estado más de la mitad de su vida entre cuatro paredes, que ha tenido contacto solamente mamá, papá y uno que otro familiar. Entonces es normal en este momento que hayan retrasos del lenguaje o que los niños no estén hablando tan tempranamente, balbuceando o haciendo cualquier otro tipo de vocalización, producto de esta poca interacción que han tenido los niños, de no asistir a jardines, a la cuna, a ver otras personas, a tener otras intenciones comunicativas. Entonces sí han habido dificultades en el desarrollo del lenguaje. Uh -huh. eh, Eso se puede estimular y se puede estimular perfectamente en casa con las mismas rutinas de la vida diaria de los quehaceres del hogar, a medida que los padres van, la mamá, el papá o los hermanos con quien viva el niño, las mismas rutinas del hogar podemos ir estimulando el lenguaje del menor. Pero sí, la pandemia ha provocado un retraso en el desarrollo del lenguaje de los menores en estos momentos. No, me imagino. La verdad es que en el caso mío en particular ha sido completamente al contrario. Desde la pandemia, mi hijo Santi, que está dentro de la condición de autismo, empezó a hablar mucho más, pero Santi ya tiene 6 años. Yo creo que también tiene que ver con algún desarrollo neurológico que también lo ayudó a tener más conexión con el lenguaje. Pero Ujú. sí estoy de acuerdo que cuando los niños son más chiquititos, alrededor de los 2 años, uno igual no sabe como papá, no sabe mucho cómo acercarse a ellos desde la vereda del lenguaje. O sea, Ujú. uno siente como que si le digo esto no me va a entender. Entonces uno mismo pone la barrera, así como, no, explicarle algo tan correcto no me va a resultar porque no me lo va a entender. Uno empieza con palabras cortas, precisas, concisas, pero quizás de repente uno se queda ahí. Y Sí, eso también dificulta a los niños. También sirve mucho que tengan hermanos. O sea, sin duda, cuando hay otros niños presentes en la casa, seguramente el problema de lenguaje y desarrollo del lenguaje en pandemia quizás no se vea tan afectado. Pero claramente niños solitos, niños que son hijos únicos con sus papás, es bien complicado. Sobre todo cuando los papás trabajan más encima exacto, en la casa, entonces tampoco tienen tiempo para estimularlos exacto. y el niño no tiene con quién dialogar de cierta manera y aprender. ¿Cómo nos guiarías a nosotros como papás, Tamara, en ese
sentido, tomando en cuenta el aspecto de un niño pequeño, que quizás uno no sabe cómo acercarse a él desde las primeras etapas del lenguaje. Uno ya sabe que balbucea, que puede decir mamá, papá, casa, agua, no sé, pero ¿cómo empezamos a introducirlos a un lenguaje más complejo? ¿Cómo nos podrías ayudar con eso? Bueno, en ese sentido, bueno, sí, es correcto. Al principio siempre vamos a... ¿Está ahí? Así, se había ido. Disculpa. En un comienzo sí, empezamos con frases cortas, con palabras aisladas para hablarle al niño, pero lo ideal siempre es verbalizar como si estuvieras hablando con un adulto, a un niño. Siempre. Súper malo, se podría decir, cuando los adultos empiezan a hablar como niños, entre comillas, porque nosotros mismos creamos ese pseudo lenguaje de niño, utilizando diminutivos, acortando las palabras, o haciendo el trencito, el tren, el trencillo, esas palabras. Lo ideal es no utilizarlas, eliminarlas. Hay que hablarle al niño con el lenguaje normal que uno utiliza en el día a día, con el lenguaje como que estuviéramos hablando con un adulto, y verbalizar siempre toda la rutina. Ese es un tip súper bueno para estimular el lenguaje desde pequeños, por ejemplo, si le están haciendo la leche. Verbalizar todo el proceso, el momento. Ahora te voy a hacer la leche, vamos a echarle el agua a la mamadera, verbalizar todos los elementos, los nombres. Siempre es importante nombrar todos los elementos para que el niño vaya haciendo la relación de lo acústico, de lo que escucha, con el objeto que se está manipulando. Entonces, si estoy hablando de la mamadera, le muestro la mamadera, digo el nombre del objeto, la leche, ahora la vamos a batir, y verbalizar también lo que el niño hace. Le entrego la mamadera, ahora tú vas a tomar, estás tomando leche, estás tomando de la mamadera, estás bebiendo. Empezar a verbalizar siempre toda la rutina es súper bueno para empezar al niño a introducir en el lenguaje, para que vaya conociendo nuevos conceptos. Y siempre, bueno, en casa con la rutina diaria, todo lo que se hace, jugar. Bueno, recién diste como un punto súper importante, que los papás, si bien están en la casa en esta pandemia, algunos están trabajando, entonces no hay muchos momentos en el día para interactuar con el niño, para jugar, porque por donde el niño aprende, donde el niño empieza a desarrollar el lenguaje y a desarrollar muchos aspectos de la vida, es mediante el juego. Y muchas veces los papás no tienen el tiempo para jugar con los niños. Pero lo mismo es muy importante darse ese tiempo como papá. Sabemos, bueno, yo no soy mamá, pero entiendo que es difícil compatibilizar el trabajo con criar o cuidar a un hijo. Pero dentro de lo posible, si se puede, lo ideal es implementar estos momentos de juego con el niño. Y si no hay un momento de juego tan extenso, puede ser una hora, media hora, pero todo el día verbalizar las acciones, verbalizar lo que haces, ponerle música a los niños, ponerle música de los sonidos de los animales, los sonidos de los instrumentos de la casa, por ejemplo, microondas, que suena el secador, para que ellos, a través de las onomatopeyas, que es el nombre técnico de estos sonidos, también van estimulando el lenguaje, van haciendo discriminación auditiva, la percepción, localizar sonidos. Todo eso es lenguaje, desde señalar, claro, desde mirar, si llaman, que se gire hacia donde lo están mirando, que localice sonidos. Todo eso es lenguaje, no es solamente el acto propio de hablar o de articular. Ya. Va más allá. Tamara, ¿y es verdad que los niños desde que nacen empiezan todo el proceso de lenguaje? ¿Es verdad que los niños menores de 1 año igual pueden empezar un proceso comunicativo desde tan pequeños? ¿Es así? Sí. Del niño desde que nace se está comunicando. Desde que nace y mira a la mamá se está comunicando. Desde que llora. El llanto puede ser por un malestar, el llanto puede ser porque tiene hambre,
el llanto puede ser porque está aburrido, y eso es comunicarse. Él está expresando una necesidad o quiere suplir una necesidad y la está solicitando a través del llanto o a través de gritos, porque a veces los gritos no es por una pataleta, como se le dice. A lo mejor no tiene la forma de decir lo que necesita y grita o llora, y eso es comunicación. Todo el tiempo se están comunicando los niños desde que nacen. No, buenísimo. Al parecer vamos a tener otra persona por acá que la van a integrar a Valesca. Mientras se conecta, voy a seguir haciéndote preguntas para aprovechar. Sí, pues, o sea, yo sí noté que los niños, sobre todo tomando en cuenta desde los niños el autismo, que es lo único que yo tengo como experiencia, porque mi único hijo es Santiago, él partió en la primera edad, antes del año, con balbuceos, igual que todo niño. Yo no vi ningún problema, todo lo contrario. De hecho, al año el mes ya decía ma y pa. No me decía mamá, pero decía ma, pa, agua, cosas así. Y harto mamá, desde el balbuceo hasta formar pequeñas palabras. Alcanzó a decir mamá y papá y de repente todo se fue, se silenció. Empezó a retroceder, decía mamá, volvió a decir ma, después decía a y después no dijo nada. Y ya al año 8, al año 9, volvimos a balbuceos y a gritos. Entonces era muy complicado para mí porque no entendía cómo hacerlo. Al final nunca dejé de hablarle, nunca dejé de cantarle, también de hacerle harta onomatopeya, que yo no lo conocía como con el nombre técnico, pero entendía que tenía que hacerlo así. Y él de a poquito, y aparte obviamente con el trabajo fonoaudiológico y terapéutico que da Psicoeduca, él fue avanzando. Fue entendiendo más que nada la estructura del lenguaje, porque yo creo que él no sabía cómo por dónde entrar. Así que eso, en realidad. Es distinto en los niños que ya son neurotípicos y ¿cómo se llama? Espérame. Valesca, por favor, te estoy esperando, puedes entrar. Que me llega un mensaje y me dice que la deje entrar. Obvio, por favor, Valesca, entra tranquila. Entonces, bueno, disculpa. Sé que los otros niños, en realidad los niños neurotipos no tienen este problema de que hay alguna especie de retraso en el lenguaje, que al parecer van avanzando como cualquier otro niño y de repente retroceden, pero en el autismo puede pasar. Entonces, son algunos aspectos que quizás los papás también tenemos que ver, sobre todo lo que tú mencionabas de esa persona que te conversó y que tenía miedo de que su hijo tuviera autismo. Hay un miedo recurrente de que los niños tengan autismo y uno se pone muy fatalista frente al tema. O sea, primero que todo, efectivamente hay niños con autismo que quizás no son verbales y no van a hablar nunca más. O sea, que no van a hablar como nosotros convencionalmente lo conocemos, porque se comunican de distintas formas. Sí. Claro, eso uno lo aprende como mamá cuando ya está dentro de las terapias. Uno cree que el niño no habla, pero después te enseñan que no, en realidad cuando hace tal gesto está comunicándose, cuando usa tal otra cosa, ahí uno aprende de PECs, un montón de otras herramientas que obviamente usas tú también. Pero en definitiva, nosotros los papás yo siento que de repente no tenemos obviamente un manual como para saber el paso a paso cómo integrar a nuestro niño en lenguaje. Y el problema más que nada en la pandemia se da lo que conversábamos exactamente, que uno tiene que trabajar desde la casa, el tiempo se te desordena porque no es solo trabajar, sobre todo las mujeres, porque este país es bastante machista, entonces la mujer trabaja, cocina, limpia, cuida a los niños, entonces ¿en qué momento tú juegas? Así que es difícil la situación en realidad. Está al otro lado. Vamos a ver si Valesca todavía no se ha conectado. Parece que no. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ahí te vemos, sí. ¡Ay, qué bueno! Mil perdones por llegar tarde. Estoy con un problema de conexión, pero logré instalarme por acá, por el campo, y estoy conectada. Así que qué rico poder escucharlas, algo ya las estaba escuchando en este tema del lenguaje que es tan importante, ¿no? Y escuchando también a Tamara como profesional de Psicoeduca, contándonos también como su apreciación más formal en el área del lenguaje. No sé si me puedo introducir al tiro, Lucía.
¿Vamos? Sí, súper. Bueno, Tamara, preguntarte al tiro, entrando, el desarrollo del lenguaje para nosotros es algo fundamental, ¿cierto? Sabemos que el pensamiento cognitivo en general está muy vinculado a las áreas del lenguaje. Entonces sería súper bueno explicarle también a los papás por qué es tan importante el lenguaje en los primeros años de vida y cuál es el impacto o la relación que el lenguaje tiene después en la etapa escolar. Porque sabemos que muchas veces decimos, oye, en el colegio tiene dificultades, en el colegio no le va tan bien, y uno se pregunta, ¿y qué pasó con el lenguaje? Entonces, contarle a los papás por qué es tan importante el desarrollo del lenguaje, pero en los primeros años de vida. Sabemos que la comunicación parte desde que nace, ¿no? Sí. Sí, eso es lo que comentamos recién, que el niño desde que nace, desde que mira, desde que llora, desde que grita, se está comunicando. Y bueno, antes de como explicarlo, responder a lo que me preguntó, vamos a hacer una diferencia que a veces, bueno, los papás o bueno, las personas en general que no conocemos del área, no sabemos, que es hacer una diferencia entre lo que es lenguaje y lo que es el habla propiamente tal. Porque el lenguaje es el acto cognitivo. El lenguaje es el acto cognitivo de las ideas, de las imágenes abstractas que nos podemos hacer de distintos objetos. Es todo más un proceso cerebral, un proceso cognitivo, el lenguaje. Por eso el lenguaje se complementa con una parte expresiva y una parte receptiva. Y la parte expresiva que está vinculada al lenguaje vendría siendo el habla propiamente tal, que es ya la articulación de las palabras, de los fonemas, ya expresarnos de forma oral. Entonces ahí, disculpa, ahí entonces es súper importante destacar que cuando el niño dibuja, cuando el niño está generando, por ejemplo, actividades creativas, ¿sí? Todo ese tipo de representaciones gráficas son importantes para el desarrollo del lenguaje en general, entonces. Sí, todo eso es lenguaje. Por ejemplo, para yo decir hola, tengo que primero hacer una imagen, conocer las letras, hacerme una imagen, planificar la idea, planificar en qué orden van a ir las letras y luego decirlo. Entonces ahí, bueno, pasa por distintos procesos cerebrales, por distintos lóbulos, partes del cerebro, hasta que llega a la parte propia que es el habla. Entonces, para llegar al habla, vamos a estimular el lenguaje. Y a veces pasa lo que decía Lucía recién, que hay niños que no llegan a hablar, niños que tienen TEA, que no llegan a hablar, pero no significa que no tengan lenguaje, porque el lenguaje es lo cognitivo. Qué importante eso, ojo, porque en general lo que lo escuché al principio del programa es que, claro, los papás se asustan mucho cuando los niños no tienen lenguaje, cuando no hablan, perdona, cuando no hablan, ¿sí? Entonces no hablan y los papás dicen, oye, algo pasa que mi hijo no está hablando, entonces se activan las señales de alerta, pero no necesariamente es así, o sea, el lenguaje es una cosa más amplia, entonces. Sí, el lenguaje vendría siendo como lo abstracto de la comunicación y el habla sería lo concreto. Entonces, a veces el niño quizás no va a llegar a hablar, a articular, pero sí tiene lenguaje, sí puede comprender, por ejemplo. Puede comprender, seguir instrucciones simples, conocer los objetos. Si yo le muestro un vaso y una botella y le digo, ¿cuál es el vaso? Y él me apunta el vaso, o quizás no señalar, pero me dice cuál es el vaso, es lenguaje. Es lenguaje. Él tiene lenguaje, esta parte sería como el nivel semántico de qué significa el vocabulario. Conoce los conceptos, conoce los objetos. Entonces, lenguaje hay. En lo que hay un problema es en el habla, en la parte motriz del lenguaje. Sí, fíjate que salió un artículo hace muy poquito, una investigación en Inglaterra, Lucía, se hizo una investigación acerca de cómo los niños en periodo de pandemia habían retrocedido en términos del lenguaje y se habían estancado en este proceso. Y claro, uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿cuánto afecta una pandemia o cuánto afecta el encierro? A veces uno cree que solamente le afecta a los adultos
en esto de la irritabilidad o del aprendizaje escolar en los más grandes. Pero claro, finalmente el lenguaje y la comunicación es un proceso, yo diría, altamente sociable. O sea, aprendemos con el otro, aprendemos en la medida que nos vinculamos con las demás personas, y por lo tanto, no es extraño que sus hijos o que muchos niños de los que nosotros vemos u otros estén con dificultades en el lenguaje, que estén con un lenguaje más atrasado, que les cueste expresarse mucho más, porque no han tenido una estimulación durante, ¿cuánto? ¿Un año más o menos? Claro, y probablemente sean 2 años. Lo que yo creo que principal es que hay que asumir que uno como familia en general y todos estamos pasando una situación adversa muy extraña que no otras generaciones, nuestros papás y otros no vivieron así. Entonces es lógico, también uno como papá yo creo, y me gustaría transmitirle eso a los otros papás, es lógico que las cosas no estén saliendo como debieran salir. O sea, si mi hijo tiene 2 años y no habla como hablaba mi otro hijo mayor, está bien, este hijo de 2 años está viviendo en una pandemia. Yo también como mamá estoy viviendo en una pandemia, estoy trabajando desde mi casa, estoy haciendo todo en la casa. El niño no puede salir, o sea, las condiciones, claro, entonces hay que primero, yo creo que hay que relajarse un poco en ese sentido y no autoexigirse tanto. Yo como mamá de un niño con TEA, sabiendo que el Santi no podía yo presionarlo para que él hablara, en primera instancia nunca tuvimos la certeza si iba a hablar. Yo nunca lo presioné y saqué de mí esa tensión y esa autoexigencia. Y yo creo que es súper bueno que uno como papá le enseñe a su hijo desde el día 1 a no estresarse por cosas así. Sabiendo que el lenguaje, la comunicación y el habla son importantes, creo que debiera fluir de forma natural, igual que todas las otras cosas. Entonces es súper importante, yo creo, para los papás transmitirle el hecho de que de una u otra forma los niños se van a comunicar. Tengan TEA o no tengan TEA, puedan hablar o no, porque hay otras patologías. Claro, entonces... Claro, entonces yo creo que... Estamos hablando de TEA necesariamente, estamos hablando por supuesto, a eso me refiero. Entonces, de repente, claro, uno dice, pucha, la pandemia nos está afectando a todos, sí, pero hay que tomárselo con calma, sobre todo estas cosas, porque transmitirle al niño esa presión de que tiene que avanzar en ciertas cosas, yo creo que nosotros como papás, que hoy en día somos los que estamos más con ellos, porque no están yendo a los colegios y a los jardines, nosotros tenemos que explicarles y enseñarles esa tranquilidad, que ellos no salgan de la casa estresados, así como, porque tengo que aprender a hablar, no sé qué, ¿cachai? Que en realidad sea algo natural, que fluya para que el ambiente familiar se mantenga. Yo creo que el ambiente familiar y un buen ambiente familiar de alegría, de buena interacción, genera habla. Eso me pasó a mí, por ejemplo, con el Santi. Eso es clave. Mira, en todos los programas lo hemos dicho, y en todas las reuniones que tenemos con la familia en Psicoeduca, siempre hablamos lo mismo, Lucía y Tamara, esto del ambiente familiar, que es tan o más importante que la misma terapia. Mira lo que estoy diciendo. Exacto. O sea, la terapia es súper importante, que vaya al fonoaudiólogo, que vaya al terapeuta, que vaya al psicopedagogo, que vaya al jardín, que vaya al colegio, es sumamente importante y necesario. Pero tan o más importante, diría, me parece que es el entorno familiar por el cual ese niño se desarrolla. En la medida que los padres mantienen un control de la expectativa, un control de la ansiedad, un manejo de la frustración en su propio proceso, eso va a repercutir sin duda en el desarrollo de sus hijos. Así que me parece que eso es un elemento muy importante que siempre destacamos y que vamos a seguir destacando, sobre todo en un periodo en el que no ha sido fácil, porque la verdad es que no ha sido fácil para nadie. Exacto. Pero ahora, Dale. No solamente en estos momentos de pandemia es cuando la familia es como un participador activo en el desarrollo del hijo y en la estimulación de los niños, ya sea del lenguaje o de otras áreas. Por lo mismo que decía Valesca, que los niños van a la terapia dura 45 minutos, puede ser máximo 1 hora, hay niños que van 1 vez a la semana, otros 2, pero si lo ponemos como en una balanza, la terapia, el niño va y puede ser como el 80% de la terapia en general la hace el niño con el terapeuta en la terapia. El otro 80% la hace el niño en casa con la familia, porque es donde está más tiempo,
es donde hay mayor interacción, mayor comunicación espontánea, porque las sesiones igual están planificadas, están programadas, el terapeuta hace una actividad para trabajar X contenido. En la casa es todo espontáneo. Entonces, y las horas que está en la casa comparado con la hora que va a terapia, es mucha la diferencia. Por lo tanto, en la familia siempre es un coterapeuta activo, un participador importante en la terapia de todo niño en cual sea el área a trabajar, ya sea lenguaje, sea en una terapia más motriz. Cualquier terapia, la familia siempre es un pilar fundamental, importante, y que tiene que hacer participación activa, seguir los consejos, las recomendaciones. Súper importante la estimulación en casa. Oye, yo como anécdota les cuento, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en el colegio, sí, súper anécdota, pero yo me acuerdo hasta grande mi mamá estudiaba conmigo, o sea, yo no tengo todavía ese recuerdo de haber estudiado sola de chiquitita, o sea, yo siempre vi a mi mamá ahí estudiando, ayudándome con resúmenes, con esquemas, con un montón de cosas. Por lo tanto, me parece que claro, que sea en la familia un coterapeuta es fundamental en todas las áreas. Pero, perdón, sentí a Santi. Ay, sí, es que ya volvió acá a jugar. Preguntaban por ahí que cosas positivas con... Sí, oye, ver, preguntaban por ahí para Tamara, ¿cómo estimular en casa? Recién había dado algunos tips, pero si los puedes reforzar, Tamara, algunas cosas. Sí. Ahí sí, ¿se escucha bien? Sí. Sí, bueno, como lo dije al principio, verbalizar siempre toda la rutina. Eso es como un estimulador súper importante del lenguaje. Y entendiendo lo que le explicaba recién, hacer la diferencia entre lenguaje y habla. No porque nosotros verbalicemos toda la rutina significa que en una semana el niño va a estar hablando. Estamos estimulando el lenguaje desde lo cognitivo. Y desde lo cognitivo es donde después va a poder el niño hablar más fácilmente. O adquirir el habla de una manera más rápida o en un desarrollo normal o típico, se podría decir. Entonces, verbalizar toda la rutina siempre es súper importante. Hablarle al niño bien, hablarle con las palabras claras, con las palabras correctas, no usar diminutivos, no cambiar las palabras, hablar como que estuvieras hablando con otro adulto, quizás un poco más lento, quizás con frases un poco más cortas, pero no cambiando las palabras, no usando diminutivos. Realizar estos juegos onomatopéyicos, ponerle música al niño, que baile, estas canciones que tienen, que hacen que el niño participe, por ejemplo, la canción de las manitos, donde el niño tiene que imitar, donde tiene que seguir instrucciones dentro de la canción. Ese tipo de actividades son súper buenas para estimular a los niños de todas las áreas. La imitación es una estrategia o es una habilidad que es súper predictora del desarrollo del lenguaje. Si el niño imita, es porque está siendo súper bien estimulado, ya sea de forma motriz o verbal. La imitación verbal, se demora un poco más que la imitación motora, porque lo que el niño ve es solo copiar. Pero si imita motrizmente, podemos llegar a una imitación verbal perfectamente. También, enseñarle los objetos, los nombres de los objetos. Dígame. Importante eso. Si logra la imitación motriz, es más fácil que podamos predecir que va a tener una imitación en el lenguaje. Sí. Si me imita que yo levante y baje las manos, si me imita movimientos, después es un predictor positivo de que voy a poder hacer que me imite cuando yo hago la A. La A, hagamos la letra A con la boca abierta. Si me imita antes movimientos más grandes, como más generalizados, podemos llegar a que el niño imite movimientos más pequeños, que en este caso serían de la boca, o los movimientos orofaciales para estimular el habla. Ya, entonces, resumiendo, para los que quizás se metieron entre medio de la conversación, ir hablando durante todas las rutinas. Yo eso lo probé y me funcionó mucho con el Santi y hasta el día de hoy lo hago. No solo las rutinas de él, sino también las mías, y lo incluyo en las mías. Voy a la cocina,
saco un huevo y él repite todo ahora. Y él habla como lo que él va a hacer, lo habla. Al principio lo hacía muy mal, pero ahora cada vez tiene mejor pronunciación. Y hace todo así, me saco el pantalón, cuando se va a duchar, me saco el pantalón, me saco la polera, y así está todo el día. Así que esa el hablar de la rutina diaria sirve mucho. Entonces cualquier mamá que esté como full pega y todo, si no tiene el tiempo para jugar, no importa si vas a hacer aseo, si vas a ir a cocinar, si lo vas a bañar, nombra cada cosa que hagas con él. Exacto. Y cada cosa que hagas tú, me peino, me visto, este es un vestido, así estoy con Santi, estos son zapatos, y él nombra todo. Al final, 2 semanas, 3 semanas después, me dice la palabra. La imitación también sirve mucho, tal como tú decías, llega mucho, un poco más, no están a los 2 años, pero tarde o temprano llega. Y hablarle, claro, a mí la verdad, sinceramente a mí me cuesta mucho porque yo hablo con mucha muletilla, todo es chiquitito, no sé qué, mi familia es del sur, somos todos así, entonces Santi habla así. No, pero yo no él creo dice, que tan malo no es, en el fondo. No. Lo que pasa es que yo digo lo mismo que Tamara, háblele correctamente, utilice bien las palabras, pero finalmente cuando veo una sobrina o veo un bebé es como, ¡ay, la guapita linda! Claro. Y uno hace eso. Así uno que lo hace como también, involuntariamente. Claro, ¿no? El sí, Santi, por ejemplo, el Santi te dice, por ejemplo, dice, quiere jugar, y le digo, ya, pero tenemos que hacer otra cosa, y me hace un poquitito, y él todo ¿te fijas? Entonces yo digo, ya, eso lo voy a dejar pasar, porque en realidad, ¿cómo tan exigente? No, pero también es parte de la espontaneidad del lenguaje, Sí. o sea. Claro, y las onomatopeyas sirven mucho en los más chiquititos. De hecho, con Santi partimos así, pues. Santi empezó... ¿Qué es una onomatopeya para los papás? La onomatopeya es el nombre técnico de los sonidos. Por ejemplo, de los animales. El guau guau, esos son el nombre técnico de onomatopeya. El sonido del secador, del microondas, sonido de la lavadora, todos los sonidos son onomatopeyas. Claro, yo por ejemplo, el Santi salíamos a caminar, en ese tiempo se podía, bueno, ahora igual se puede si estás en una comuna que están por lo menos en transición en adelante, y si lo saca y le dices, mira, ahí hay un perro, ¿cómo hacen los perros? Y yo sola me respondía, guau, guau, y así estuve meses sola respondiéndome, con una paciencia, pero eso es lo que uno tiene que hacer como mamá, y lo está haciendo bien, si es que alguna de las mamás que están viendo lo está haciendo así. De repente, el niño lo va a decir. Hay que darle un espacio para que responda y listo. Lo que dijo recién igual es súper importante, como me respondía yo misma, decirle a los padres que hay que tener paciencia, bajar la ansiedad, porque no es algo que ya lo voy a estimular una semana, la otra semana va a hablar o ya va a reconocer otras cosas. No, es un proceso lento, es un proceso que tiene que ser sistemático, por eso hay que... Uno dice, verbalizar la rutina, todo el día la rutina, todos los días, y poco a poco el niño va a ir adquiriendo conceptos, no los va a decir, pero los va a reconocer auditivamente y después los va a reconocer y los va a asociar a un objeto. Es todo un proceso que va de a poco, que va por niveles, que el niño lo va a ir desarrollando poco a poco, lentamente, igual como un niño normotípico, bueno, en este caso... cuando estamos hablando de un niño con TEA, con autismo, más tiene que ser la estimulación, el doble, pero en el desarrollo neurotípico igual a veces es un proceso lento porque no todos los niños son iguales, no todos aprenden al mismo tiempo, a la misma velocidad. Entonces, eso para los papás, como darles la tranquilidad y de que ellos estén tranquilos, de que no va a ser de un día para otro, que hay que tener paciencia, que es un proceso largo, pero no porque sea un proceso largo lo vamos a dejar. Hay que seguir, hay que seguir y se ven resultados. De hecho, súper bueno que usted haya como vivido la experiencia de las onomatopeyas, de verbalizar las rutinas, porque le ha dado resultado, porque es así. Claro, esa es una buena guía, exacto. Yo creo que igual es súper importante que cada papá, de acuerdo a cómo ellos tienen las rutinas y los horarios en la casa, vayan buscando oportunidades y espacios para poder compartir con sus niños así. Porque, por ejemplo, quizás a mí me funcionó porque yo, por ejemplo, tomé la opción de quedarme en casa con él. Entonces tengo tiempo para él, pero hay muchas mamás y papás que no tienen ese tiempo. Entonces, esa presión, esa ansiedad que tú también mencionas, también se genera mucho cuando uno como papá no tiene el tiempo suficiente.
Entonces es muy importante estos tips para eso, porque uno sabe que, pucha, quizás llego a las 7 de la tarde a mi casa, pero tengo un ratito para estar con mi hijo y hacer alguna de las tareas, de las instrucciones que me han dado acá, que me han dicho, podemos cantar onomatopeyas, podemos inventar una canción. Yo al Santi le he inventado un montón de canciones para todo, así como me levanto, me acuesto, todo tiene una canción inventada por mí que no tiene ningún orden, pero a él eso le llamó la atención. Entonces partió, cuando no hablaba, partió haciendo los gestos, porque cada canción tenía como una coreografía. Y al imitar los gestos, de a poco empezó a decir las vocales. Uh-huh. Así que todo niño es distinto igual, pero yo creo que esa es una buena forma como empezar y sin presiones. Sin presiones tanto para uno, menos para el niño. Ahí nos comentaban que el entorno no presione. Sí, uy, eso pasa mucho. Cintia dijo eso. Uh-huh. Sí, la verdad, eso pasa como en todos los ámbitos, que terceras personas o externos ajenos a uno, a la familia o al niño, hagan esos comentarios. Es como, no, ya se da, mi niño ya hablaba o ya decía, o el hermano, como decía usted, las comparaciones. No todos los niños son iguales. Pensando en la pandemia, se ha visto retrasado el desarrollo del lenguaje por esta poca interacción que tienen los niños, salir de la casa, por ejemplo, el solo hecho de ir a comprar y que la mamá compre, pero que vea una interacción entre la mamá y la vendedora, que están hablando, que pidió una botella de agua y le dieron una botella de agua, empezar a relacionar todas esas cosas, los niños, los más pequeños sobre todo en estos momentos, se han perdido como todo ese proceso que es estimulación, que todo el rato el niño se está estimulando indirectamente, pero todo el rato se está estimulando porque está escuchando, lo que escucha lo relaciona a un objeto, ve que se repite esa interacción, entonces y hace todo el proceso que tú también mencionabas. Van haciendo esas relaciones de los contextos, depende de dónde estoy, cómo se habla, qué hablan, todo eso los niños que ahora en pandemia se lo han perdido. Claro, mira, Brenda Contreras nos dice, con Joaquín jugamos a conocer las frutas y lo que está tratando de decir es naranja. No me hablaba y ahora recién está diciendo poco a poco mamá, papá y trata de decir naranja. Tiene 3 años y medio. Súper bien, de repente los niños tienen algunos intereses que uno no sé, pues uno dice que le van a interesar las verduras, obviamente le van a interesar más sus juguetes, y de repente empieza con frutas y uno no sabe por dónde empezar, pero hay que enganchar desde el primer interés que tengan, así que súper bien lo que está haciendo Brenda, porque a la larga ese niño va a poder desarrollarse e ir hablando de a poco, hay que tener alta paciencia, y también creo que es importante, porque a mí me funciona mucho, yo felicito mucho a mi hijo cuando él habla, yo le digo. Eso es súper importante. Súper importante. Le digo, y le digo, el entusiasmo. Bien, lo hiciste bien. Muy bien. Ahora que está más grande le digo palabras más profundas porque sé que las entiende, porque siento yo que muchos niños entienden mucho más de lo que nosotros pensamos que entienden. Entonces yo a veces a Santi le digo, estoy orgullosa de ti, y él me mira y sonríe, entiende. Quizás él le cuesta decir orgullosa, es una palabra difícil, pero entiende lo que significa. Entonces es súper importante para los papás de repente no quedarse con que no, es muy chico, no va a entender. No, hay que hablarle igual. Yo creo que hay que hablarle igual, lento, clarito, claro, como tú dices, no clarito, claro. Y entusiasta, claro. Siempre súper dinámico en las actividades, por ejemplo, lo que nos comenta Brenda, la naranja, mira una naranja, un plátano, una manzana, ser enfático al momento de jugar, de interactuar con el niño. Y como en etapas, siempre primero, para empezar a estimular el lenguaje, darle el nombre de los objetos. Ya, si estamos trabajando con frutas, la naranja, el plátano, la manzana, solo nombrar. El siguiente paso sería con acciones. La naranja se come, ir relacionando los objetos a acciones. Y por último, como tercer paso, como para ya interiorizar mucho mejor y estimular mejor el lenguaje, vendría siendo como darle adjetivos calificativos a los objetos. La naranja, mira el color, es redonda, es mediana o es pequeña. El plátano es amarillo, es largo.
todas esas cosas es un proceso. Primero conocer el objeto, después acciones, después adjetivos. Y así vamos estimulando de poco a poco el lenguaje. Porque hasta si que después se arma la oración, obviamente. Exacto. Después le empiezo a armar la oración con todo eso que le fui integrando de a poco. Sí, y hay que segmentar el aprendizaje, hay que segmentarlo, lo que se está enseñando. Si yo por primera vez le presento a un niño un plátano y le digo, mira, el plátano es largo, es amarillo, y todo eso, primera vez que el niño conoce un plátano, tiene un acercamiento con dicha fruta, no va a interiorizar, no va a comprender, no va a retener toda esa información. Entonces partimos presentando los objetos, los nombres. Vamos de a poco. Perfecto. Entonces, una vez que ya sé que el niño reconoce los objetos, si yo le presento un plátano y una manzana y le digo, ¿cuál es el plátano? Y ya sé que reconoce, paso a la siguiente. ¿Y qué hacemos con el plátano? Lo comemos. Y así vamos de a poco. No toda Perfecto. la información junta, porque junto, hasta a uno adulto le pasa, si te dan toda la información junta, no se retiene. Tamara, si yo tengo una guaguita chiquitita, ya no sé, pues tiene 1 año y medio, ya los 2 años, ya balbucea, ¿puedo empezar a integrar esto o hay algo que yo pueda ver en mi hijo que me diga, ya, es hora de empezar a nombrarle, o desde el día 1 de nacido le hablo la rutina entera, hago todos estos tips que nos estás dando? ¿Cómo lo guiarías tú? ¿Cómo sería bueno que un papá empezara a hacer todo este proceso de integrarlo al lenguaje, al habla? Yo personalmente siento que desde el minuto uno que el niño ya... Hay que hacer todo, ya. De hecho, antes, desde que el niño está... De la guata. En la guatita, siempre dicen que les pongan música, que eso los va a estimular, y todo eso es cierto, los niños con música se estimulan. De hecho, muchas mujeres que están embarazadas y le ponen música al niño, y cuando ponen música se empieza a mover, porque hay una respuesta a esa música. Hay una respuesta, y todo eso es comunicación. El niño se está comunicando a través de un movimiento porque percibió un sonido exterior. Entonces, desde el minuto 1, desde que el niño nace, que le estoy cambiando el pañal, todo el tiempo hay que estimular. Pero por ejemplo, la presentación de objetos, como una fruta, como nos mencionaba Brenda, una naranja, porque yo sé que los niños hasta ciertos meses de chiquititos ven en blanco y negro, todavía no tienen una visión bien clara, entonces quizás la parte de la imagen con la palabra les cueste. Quizás esa parte más de darle un nombre a cada objeto que él toma o que él le llama la atención, esperar un poco, o también partir desde el día 1. Es que, por ejemplo, si el niño bebé entre los 3 y los 6 meses juega con un autito, tiene un juego de un auto, le nombramos el auto, mira, el juguete es un auto, mira cómo hace el auto, le mostramos que el auto tiene ruedas y que con el auto podemos avanzar. Todo el tiempo le estamos nombrando los objetos. Quizás no vamos a llegar a pequeños a nombrarle los adjetivos, las características del objeto, pero sí el concepto, sí el nombre del objeto. Y eso desde los 3 meses en adelante, que el niño ya empieza a interactuar con más cosas. Antes de los 3 meses igual el niño discrimina entonación. Por ejemplo, si le hablo entusiasta, el niño va a estar feliz. Si le hablo enojada, el niño se va a dar cuenta. Claro. Todo eso desde el minuto 0. Entonces, si yo le empiezo a presentar los objetos, eso desde los 3 meses, 4 meses, que ya los niños empiezan a jugar como con un carácter más social, un poco más referencial. Aparte, los 3 meses es cuando los niños empiezan con las primeras vocalizaciones. Quizás no con intención comunicativa, pero sí empiezan las primeras vocalizaciones. Como probando. Sí. Entonces, todo el tiempo, el auto, a lo mejor va a decir, ya está haciendo una asociación. Ya está intentando, claro. El auto. El lenguaje desde más temprano se estimule, es mucho mejor. Perfecto. Entonces, en teoría, uno debiera estar el lenguaje, claro, estamos estimulando el lenguaje todo el tiempo. Buenísimo, ese es un muy buen tip, porque uno de repente dice, no, es muy chico, ¿para qué le voy a hablar tanto? No me entiende, o no, con suerte me ve, no sé. En realidad no es tan así, los niños son una esponjita que absorben todo, y aparte hay niños
todas las personas somos tan distintas, hay niños tan distintos también, y hay niños que aprenden muy rápido, hay niños que demoran un poco más, hay niños que tienen otro tipo de habilidades, entonces uno no sabe lo que está estimulando, entonces es súper importante para uno como papá tratar de ir a todos lados y esparcirse por todas las ramas porque de repente no sabes tú a qué persona estás construyendo, puede ser un artista, un músico, un científico, y tú en realidad no tienes idea y estás viendo una guaguita pequeña y le estás enseñando recién a hablar, así que es súper importante como que de lo que yo crea, yo siempre parto de la intuición. Digo, ya, como que le voy a hablar esto, y eso la verdad me ha funcionado mucho, y siempre lo trato de dar como consejo a otras mamás que me preguntan, porque me pasa mucho con el Santi, como ha avanzado tanto el lenguaje, él hace 2 años no hablaba y ahora no se calla. Me preguntan, ¿cómo lo hiciste? ¿Dónde va? ¿A qué centro va? Inmediatamente, yo sí, básico educa, y aparte en la casa hacemos muchas cosas. También le sirve mucho interactuar harto en familia. Yo por lo menos creo que es muy importante. Santi le llamó más la atención hablar cuando está en familia, cuando está con sus tíos, con sus abuelos. Ahora es difícil porque en pandemia también eso nos ha afectado. Estamos cada vez más separados y eso quizás también ha afectado en el lenguaje de los niños, porque literalmente no tienen con quién hablar, solo con los papás. Entonces eso igual de repente los encierra en una cajita, en una casa nomás, donde está ahí sin nada. Pero cuando se pueda, o de repente incluso por Zoom, yo creo que es súper importante usar las herramientas tecnológicas, lo único que tenemos a mano durante la pandemia para poder ayudar a los niños. Es muy importante, a lo que voy yo, es que tiene que haber como un lenguaje en comunidad. No es que solo sea mamá y niño hablando, sino que se involucre el resto de la familia. Yo creo que eso sirve mucho para fomentar el lenguaje también. Sí, eso es lo que le comentaba recién. Por ejemplo, los niños que van a la cuna desde chiquitito, comienzan a sociabilizar desde los meses, cuando entran a la sala cuna. Ahora pueden entrar, creo, a los 5 meses, ya pueden entrar a una sala cuna. Claro. Entonces, desde los 5 meses que el niño está interactuando con otras personas, con otros niños, con tías, con distintas tías. Eso fomenta el lenguaje, claramente. Y eso fomenta mucho, estimula el lenguaje, la interacción social, el comunicarse, el pedir cosas. Fomenta a los niños desde otras áreas, no solo desde el lenguaje, desde ser más independiente, de resolver problemas. Por ejemplo, se le cayó el juguete y la tía está con otro compañero, la otra tía está con otro compañero, ¿qué hago? El niño ahí está pensando, está buscando la forma de, ¿qué hago ahora? Voy a buscar el juguete, se me cayó, o si no llego, ¿qué hago? Lloro, llamo a la tía. Buscan la forma de comunicarse, de suplir una necesidad, y lamentablemente por la pandemia, sobre todo a los más pequeños, se han visto perjudicados por esto, porque no tienen esa posibilidad de interacción, más que con mamá, papá, o si viven solo con la mamá o con los abuelos. Es como lo que está en la casa, el núcleo familiar de casa, y no sale de ahí. Claro. Bueno, ahora hay un poco más de posibilidad, como dijo usted recién, de por los cambios de las fases de las comunas poder salir quizá un poco más, estar en otro entorno, otro contexto, pero hasta ahí, claro, por ahora nomás, porque también hay que cuidarse del virus. Entonces, a pesar de que pasemos de fase, tampoco hay que darse la libertad tanto de salir. Entonces, de salir. Ahí se ha visto retrasado el desarrollo del lenguaje desde todas sus áreas. Ahora, entendiendo lo que le explico recién de hacer esta diferencia de lenguaje y habla. Claro, eso también eso me llamó mucho la atención y es muy importante que todos los que nos vieron lo hayan entendido así. Tamara, yo te quiero agradecer tu tiempo y todos los datos que nos diste, porque sin duda yo creo que a muchos papás les van a servir. Espero que muchos, agradezco a todos los que participaron, nos enviaron sus comentarios y sus preguntas, y nada, o sea, solo decir que la pandemia es difícil para los niños, es difícil para nosotros los papás. No se presionen, si los niños de alguna u otra manera se van a comunicar, de una u otra forma. Lo más importante es hacerlo con cariño, con amor,
sin presionarlos y que ellos traten de ser siempre felices, independiente de las adversidades que estemos viviendo. Así que te mando un abrazo gigante. Gracias, Tamara. No sé si quieres decir algunas palabras de cierre, algo que quieras decirle a la gente que nos está viendo. Bueno, gracias por invitarme a este momento de conversación. Y bueno, lo mismo que decía usted, tratar de que el desarrollo del lenguaje, la estimulación, sea un proceso natural en el niño, aunque esté en un retraso. No presionar, eso es súper importante. A todos nos pasa, si a uno como adulto te están presionando, a veces las cosas no salen como uno espera porque está la ansiedad, está el nerviosismo, y los niños viven todo eso y a veces lo viven en el doble. Cuando se ven limitados a no poder quizá expresar algo que necesitan. Entonces tomárselo con calma como papás, bajar la ansiedad y en vez de preocuparse, ocuparse y estimular al niño, estimularlo, verbalizando con todos los tips que les dimos recién, felicitar al niño, canciones, estimular el lenguaje en todas sus áreas, de todos sus ámbitos. Genial, Tamara. Bueno, eso, gracias por invitarme. Gracias a ti y muchas gracias a todos los que nos vieron hoy. El próximo lunes vamos a volver con otro capítulo, así que nos vemos. Un abrazo a todos y nos vemos el lunes. Que estén bien. Chao, Tamara, que estén bien. Chao, gracias, que estén bien. Igual.